Hola, ¿cómo están? Muy buen día, Manuel Arenas por acá nuevamente para traerles un nuevo video sobre lo que está pasando ahora en el mercado. Corrección en el Nasdaq y el Standard Poor's. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Todos hablan de esto, los bonos del Tesoro americano por encima del 5% en algunos casos y vamos a explicarles el día de hoy, vamos a enseñar qué es una corrección de mercado. Así que atentos a este nuevo video, ya que vamos a hablar un poco en profundidad sobre lo que ha estado pasando en los mercados bursátiles. Para empezar, vamos a hablar sobre justamente corrección en el mercado. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué es una corrección? Y empezamos. Lo primero, el siguiente video no debe considerarse como una recomendación de inversión. Siempre lo digo y esta no es la excepción. Así que siempre atentos con estos videos, son educativos, son opiniones completamente personales y como les comentaba nuevamente, este video no debe considerarse como una recomendación de inversión. Dicho esto, la noticia que saltó en el día de hoy y en esta semana en realidad es Nasdaq, pero también el Standard Poor's. La creciente presión de las tasas de interés más altas durante más tiempo que decía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, significa que probablemente haya alguna presión por delante para el índice Nasdaq, el de gran tecnología. Este índice esta semana del 23 al 28 de octubre del 2023 ha caído un 2.5%, registrando su peor caída o su peor caída no vista desde febrero. El Nasdaq ha bajado un 10% desde su máximo del 19 de julio de este año, lo que ha significado que oficialmente está en territorio de corrección. Ahora, vamos a explicar un poco qué es un territorio de corrección, qué es un mercado bajista. Son conceptos completamente diferentes que se dan en el mercado de renta variable. Dicho esto, primero, ¿qué es una corrección de mercado? En simple, una corrección de mercado es una caída en el corto plazo, cuando desde su último máximo ha comenzado a caer un índice un 10%, ¿sí? Y esto no solamente debe tomarse exclusivamente para los índices, sino también para las acciones. Entonces, cuando un instrumento, cualesquiera que sea, ha subido a un máximo y de allí ha caído un 10%, se dice que está en un momento de corrección. Y para los índices se les denomina corrección de mercado. ¿Cuántas correcciones han habido durante toda la historia del índice Standard Poor's? Bueno, han habido desde la Segunda Guerra Mundial 28 correcciones, donde el promedio ha sido de 13.7%, ¿sí? Básicamente, para poder saber si hay correcciones, se pueden utilizar diferentes gráficos para poder intentar predecir, como vemos en esta diapositiva, una corrección de mercado. Lo que sí podemos saber es que no hay una metodología realmente eficaz para poder predecir una corrección de mercado. Pero las correcciones que han habido durante toda la historia han sido en promedio de 13.7%, 28 correcciones. Las últimas han sido en esta ocasión y el 2020 con el inicio de la pandemia. Acá podrán ver justamente los rendimientos del Standard Poor's cuando ha caído más de 10% en la parte inferior y justamente el promedio 13.7%. Ahora, ¿cuáles son las contras de invertir en una corrección? Hay tres, básicamente. La primera es la incertidumbre de que pueda ser un mercado bajista. Y claro, si la bolsa ha caído un 10%, la peor de las posibilidades o las probabilidades es que caiga un 10% más y entre a un menos 20%. Es de ahí donde se da origen al mercado bajista o bear market. Una corrección puede ser el
comienzo de un problema mayor, ¿sí? Así que hay que estar atentos con esto porque también un problema mayor puede ser no solamente un mercado bajista, sino también una recesión o la siguiente etapa del ciclo económico que es la depresión. La segunda, afecta negativamente a los inversionistas de corto plazo. Los inversionistas podrían ver una fuerte caída en los valores de sus carteras durante el periodo de corrección. ¿Por qué? Porque normalmente esa caída es muy fuerte. Como podrán ver, normalmente el índice cae 10% y es lo que hemos visto desde los últimos máximos. La bolsa había llegado a máximos de las últimas semanas en agosto y de ahí hemos tenido prácticamente 2 meses consecutivos de caídas. La tercera contra de invertir en una corrección es que puede afectar las carteras generadoras de ingreso. Y esto es muy clave porque hay personas que de una u otra manera hacen operaciones de muy corto plazo y obviamente las consideran como parte de su flujo de efectivo mensual. Aquellas personas que utilizan las inversiones con fines de ingresos, o sea, ingresos recurrentes, pueden ver que sus ingresos disminuyan durante esta época de corrección. Por lo mismo, si tú operas en el mercado de valores para poder generar dinero en el corto plazo, probablemente si te agarró esta corrección, ese rendimiento se vea mermado de una manera importante. Así que hay que tener en cuenta que esta posibilidad puede generar un problema en los flujos de caja para fin de mes para aquellas personas que invierten en el corto plazo. Lo otro es las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en una corrección? Bueno, la primera es que las correcciones son de corta duración. La mayoría de correcciones solo duran un corto periodo de tiempo. En algunos casos puede ser días o semanas, como por ejemplo en la pandemia 2020, cuando en marzo la bolsa cayó más de un 27%, el Standard & Poor's, y recuperó rápidamente en menos de 2 meses. La mayoría de los inversionistas pueden capear la tormenta. La segunda es oportunidades para comprar activos a un precio más bajo. Las correcciones normalmente nos permiten a nosotros poder comprar acciones a un costo reducido. Si una persona quería comprar de repente hace unos meses atrás Apple, cuando estaba en agosto en los 192, el día de hoy podría volver a comprar esa misma acción, ese mismo activo a $166 que fue el cierre. Entonces, de una u otra manera, es una alternativa muy interesante cuando hay correcciones para poder comprar activos a un precio más bajo. La tercera es no cambia la estrategia de inversión a largo plazo. Alguien que invierte a largo plazo le da prácticamente lo mismo las pequeñas fluctuaciones que un instrumento pueda tener en el corto plazo. Una guerra, una pandemia, una crisis, lo que fuese. Una corrección tiene menos incidencias en las estrategias de largo plazo, ¿no? Para que los inversionistas puedan tener una preocupación, tiene que ser algo realmente estructural, ¿sí? Los inversionistas que operan a largo plazo básicamente lo hacen fundamentados en variables sólidas, números que a la larga pueden generar ingresos recurrentes para el inversionista, no en el corto plazo, sino mirándolo a una meta de 10, 15, 20 o más años en adelante. Así que ahí hay 3 contras y 3 ventajas de poder invertir en una corrección. Ahora, hay que tener en claro cuáles son las diferencias entre una corrección de mercado, ¿sí? Y también un bear market o mercado de los osos o mercado bajista. Por lo general, aquí pueden ver en este cuadro que normalmente por definición una corrección de mercado viene definida por una caída del mercado desde sus máximos, en ambos casos, de un 10 hasta un 20%. Pero cuando la caída es superior al 20%, se denomina un bear market o mercado bajista. Así que si el mercado por A o B motivo, que ahora está menos de 10%, un 12% abajo,
y está en corrección, cae hasta un 19%, todavía se denomina mercado en corrección. Pero si sobrepasa el 20%, ya se denomina un bear market o mercado bajista, ¿sí? Hay que tener en cuenta también la frecuencia. La frecuencia normalmente de una corrección de mercado puede ser una vez al año en promedio. O sea, tranquilamente los mercados pueden caer 10% durante el año. Son muchas veces las que ha sucedido esto y mucho más de la que nosotros podríamos pensar. En cambio, un bear market o mercado bajista se da en promedio 3.4 cada 3.4 años. Así que, como podrán ver, es más normal, es más recurrente ver correcciones de mercado que un mercado bajista. Por otro lado, el promedio de pérdidas que ha tenido una corrección de mercado, por ejemplo, es de menos 13.3%. En cambio, un bear market en promedio ha tenido rendimientos de menos 35%. Recuerden que el año pasado el índice Nasdaq cayó casi un 35%. Así que en general eso es una de las características. El bear market por lo general tiene caídas mucho más pronunciadas que la corrección de mercado, que es donde en este momento tanto el índice Nasdaq como el Standard Poor's han llegado. Ahora, el siguiente punto a tener en cuenta, ¿cuál es el worst loss? O sea, la peor pérdida. En el caso de una corrección de mercado, va a ser siempre el 20%, ¿sí? ¿Por qué? Porque si cae más de 20% ya no se consideraría una corrección de mercado, sino un bear market. Por lo mismo, la peor pérdida, por ejemplo, que se ha dado en un mercado bajista o en un bear market ha sido de 62%, que fue en 1931. La caída más corta en una corrección de mercado, por definición, es de un 10%. En cambio, para un bear market también, por definición, un 21%, y esto fue en 1949. Ahora, hay algo interesante también, ¿cuál es el promedio de tiempo que dura una corrección de mercado? Y el promedio es básicamente de 3 a 4 meses de recuperación, o sea, para recuperar, ¿sí? Ahora, es un promedio y hemos visto en la historia que en muchos casos la recuperación de una corrección de mercado se ha dado en días, en semanas y en meses. Y en esa parte de meses, normalmente el promedio nos dice que es entre 3 a 4 meses de recuperación. Por otro lado, un bear market usualmente ha salido de este escenario de un bear market en promedio 22 meses para recuperar. Así que es interesante lo que estamos viendo y una de las razones básicamente para una corrección de mercado, no hay una razón importante de gran relevancia. En cambio, para un bear market normalmente sucede cuando hay razones fundamentales como una recesión, una crisis subprime, valuaciones de mercado muy altas, altas tasas de interés como lo estamos viviendo ahora, pero esas son una de las razones para que normalmente haya una corrección de mercado. Es más, el año pasado tuvimos un bear market que justamente se alineó a esta razón, que fue altas tasas de interés. ¿Por qué? Porque la Fed tenía una alta tasa de interés para poder combatir una inflación que estaba llegando al 9.1% en un momento, y es por eso que el mercado también comenzó a caer de manera más exponencial, sobrepasando y terminando el año en más de 35% en el caso del índice Nasdaq. Ahora, yo les hablaba que siempre es en promedio y vamos a hablar que hay algunos ejemplos también para poder mostrarles. Por ejemplo, las correcciones más comunes, perdón, las correcciones normalmente son más comunes de las que nosotros podamos esperar. Han habido 19 correcciones del Standard Poor's entre 1980 a 1920 y en esta ocasión les voy a mostrar algunos ejemplos de corrección de mercado y cuáles han sido sus resultados finales. Por ejemplo, en el año 2000,
El año que fue el año de la crisis subprime, ¿no? La crisis.com, donde justamente era la burbuja tecnológica, el año terminó con una caída de 9.1%, ¿sí? Pero en su momento llegó a estar en menos 16.6%, o sea, hubo una recuperación. En el año 2003, el Standard Poor's, por ejemplo, tuvo otra corrección de 13.8%, pero terminó el año con una rentabilidad de 28.7%. Allí es básicamente como yo les comentaba. Si bien en su momento cayó menos 13.8, termina el año más 28.7, o sea, la duración de un bear market por lo general no es de larga data y sí la recuperación es muy pronta. En el año 2010, como parte ya del repunte de la crisis financiera del 2008, los mercados comenzaban a repuntar, el Banco Central de Estados Unidos lanzaba un quantitative easing, una estimulación monetaria, las acciones llegaron a subir un 15.1% durante el año. Pero hay que tener en cuenta que a mitad del año estaban menos 15.6%. El 2016, como parte de un mercado alcista en crecimiento también, el año terminó con un alza de un 12%, pero en ese trayecto, antes de que termine el año, llegó a haber un retroceso de un 10.3%. Y la última corrección de mercado, que también es muy similar a un bear market, por ejemplo, fue en marzo del 2020, inicio de pandemia, el Standard Poor's caía 27% y terminó el año subiendo 18.11%. Dicho esto, acá vamos a ver una imagen sobre cómo han sido los mercados alcistas y bajistas del Standard Poor's desde 1928 hasta el 2021. Como ustedes podrán ver en la parte baja, hay más las alzas, mejor dicho, son más pronunciadas que las caídas. O sea, siempre que han habido correcciones o mercados bajistas en los mercados, normalmente las recuperaciones han sido mucho más altas. Ahora, si entramos en el promedio de cuánto ha sido la pérdida que se ha generado durante un bear market o un mercado bajista, que normalmente ha tenido, si sacamos de 1928 al 2021, ha tenido una duración promedio de 20 meses y el rendimiento ha sido de menos 37%. En cambio, el mercado alcista ha durado aproximadamente 52 meses en promedio, con una subida promedio de 158%. O sea, cuando uno invierte a largo plazo, tiene que tener algo que no muchas personas tienen, que es paciencia. La data nos dice que cuando ha habido un mercado bajista, este ha durado aproximadamente 20 meses con una caída de menos 37%. O sea, durante 20 meses has visto o podrías ver tu cartera negativa. Si estás seguro en la tesis de inversión inicial, deberías tener paciencia. ¿Por qué? Porque cuando viene el mercado alcista, que usualmente y casi siempre, como podrán ver en la data histórica, se da, ha habido 52 meses al alza con un rendimiento promedio de 158% al alza. Ahora, ¿cómo prepararnos? Y esto ya vamos entrando a la parte final. ¿Cómo prepararnos para una corrección? Bueno, el objetivo es equilibrar el potencial de ganancias de la inversión con tu tolerancia al riesgo. Teniendo esto en cuenta, los inversionistas pueden hacer varias cosas para prepararse en una corrección y no asustarse. La primera, mantener las correcciones en perspectiva, ¿sí? Los mercados hay que tener en cuenta que tienen alzas y tienen bajas. Por algo se denomina mercado de renta variable. La historia demuestra, y ya lo hemos visto anteriormente, que la dirección del mercado a largo plazo es alcista. No por nada, los rendimientos promedios del Standard Poor's históricamente han sido de más de un 10% en promedio y si incluimos los dividendos de 11.1%, o sea, la tendencia a largo plazo es alcista. Aunque
el desempeño, y esto es muy importante, que los rendimientos pasados nunca nos van a asegurar que van a haber rendimientos futuros, pero sí de una u otra manera nos ayudan a mantener estas correcciones en perspectiva más amplia de que usualmente luego de una corrección viene la recuperación. La segunda, vender inversiones. Ahora, si tú tienes miedo de que haya una corrección en el horizonte antes de que hubiera, que es muy difícil de saber, pero aún así, si tú tienes la perspectiva de que va a haber una corrección o inclusive ya estás dentro de una, puedes optar por liquidar posiciones, o sea, vender tus acciones, salirte de mercado, ¿no? Y esto, ¿para qué? Para permanecer en efectivo, tener cash. Muchas veces y también es una estrategia de inversión válida, es tener cash, justamente liquidar las posiciones cuando uno ve que el mercado viene cayendo, para que cuando cese esa caída de bolsa, porque normalmente debe cesar, allí tener rápidamente la liquidez para poder hacer clic y comprar acciones rápidamente. ¿Por qué? Porque los periodos de corrección normalmente y usualmente son cortos. La tercera, crear una cartera diversificada. Tienes que crear siempre una cartera diversificada. No vale poner todos los huevos en una sola canasta. Invertir en una variedad de inversiones que ayuden a equilibrar tu cartera podría ser la estrategia adecuada para usted, ya que es posible que una parte de la cartera se vea dramáticamente afectada por la corrección, mientras que la otra parte permanezca estable. Eso ayuda siempre, ¿por qué? Porque a veces tenemos en un portafolio de inversión acciones que son de crecimiento, acciones que son de valor o acciones que se les denomina ofensivas y defensivas, como por ejemplo el sector utilities, que cuando el mercado normalmente tiende a caer, estas tienen rendimientos ligeramente por encima de la media del mercado. Así que siempre es clave y siempre también yo recomiendo tener una cartera diversificada, tener una parte en oro, tener una parte en bienes raíces, tener una parte en stocks, también defensivos y ofensivos, nos ayuda justamente a poder capear mejor la turbulencia de mercado cuando se dé. Y cuando obviamente ya estamos en un mercado alcista, ahí uno puede, dependiendo del perfil de cada uno de ustedes, ya comenzar a comprar de repente algunas posiciones adicionales. Luego de esto, de los puntos que yo les comento de cómo prepararnos para una corrección es revisar los objetivos de inversión. Considere su horizonte temporal y observe de cerca los activos que tienes en tu cartera. Si aún no cumplen con los criterios de esos objetivos de inversión y todavía tiene tiempo de su lado, es posible que pueda superar una corrección sin consecuencias significativas y siempre con cabeza fría. Así que siempre la idea y la tesis es confiar en tu estrategia de inversión, porque de una u otra manera, y siempre lo digo, por algo debiste haber comprado una acción. Siempre y cuando no lo hayas hecho con cabeza caliente, has debido haber hecho un análisis, un seguimiento, tanto en la parte fundamental, tanto en la parte técnica, y por lo mismo cuando venga una corrección que en cualquier momento puede venir, como ahora la estamos pasando, uno no tiene ese miedo o ese pánico de salir a vender todo de una o simplemente asimilar pérdidas indiscriminadamente sin saber realmente cuál es el estado de la compañía en la cual estás invirtiendo. Por eso mismo, tienes que observar siempre de cerca todos los activos que tú tienes en tu cartera. Finalmente, como consejo, las correcciones son una forma en que los mercados hacen que los precios de las acciones vuelvan a bajar a cifras no infladas. Muchas veces se habla de que el mercado venía muy alcista y estaban algunos precios sobrevalorados, etcétera. Algunas personas querían comprar ciertas acciones, no las compraban. ¿Por qué? Porque decían que estaban muy caras. Bueno, las correcciones de mercado o los bear markets normalmente nos dan oportunidad para comprar
esa empresa que tanto analizaste, que tenía buenas finanzas, pero que los precios estaban un poco inflados, nuevamente traídos abajo como una alternativa interesante para poder evaluar un momento. Por lo mismo, es un buen momento para que uno pueda adquirir nuevos activos o duplicar las inversiones existentes que cotizan a precios más bajos durante todo este periodo de corrección. Adicionalmente, ya que estamos justamente en un periodo de ciclicidad muy interesante en Estados Unidos, donde nos dice que la época de fin de año normalmente es la más productiva, hay que tener en cuenta que venimos de un mes como septiembre, que fue un mes muy bajista para el mercado. Octubre ha estado tambaleante, pero las empresas han comenzado a entregar resultados no para nada decepcionantes, ojo, han estado entregando buenos números, pero las acciones han seguido cayéndose porque hay temor de que la Fed mantenga las tasas altas. Por lo mismo, pueden presentarse como oportunidad interesante para volver a entrar al mercado en acciones que han estado fuertemente golpeadas. Ahora, y esto sí simplemente es una acotación de corto plazo. El día miércoles, el Banco Central de Estados Unidos va a decidir su nueva posición de política monetaria. ¿Subirá la tasa? ¿No la subirá? Hay una alta probabilidad de que la mantengan y probablemente sí en la próxima reunión puedan subir. Hay más de un 20%, un 25% para ser más exactos, de probabilidad de que suban la tasa en diciembre. Es baja todavía, la inflación está cediendo, por lo mismo hay que estar atentos a los comentarios de la Reserva Federal, pero este tipo de correcciones de mercado históricamente, y con esto termino, históricamente generan oportunidades para el inversionista metódico. Y como decía Warren Buffett, hay que ser miedosos cuando todos son codiciosos y hay que ser codiciosos cuando el mercado está miedoso. Así que si uno tiene su tesis de inversión, si uno ha analizado la empresa, si uno ha hecho el seguimiento debido, ha hecho la pega debida, te va a ir bien en el largo plazo. Así que sin más que agregar, les agradezco nuevamente por haber quedado durante todo este video y si te gustó este video, no olvides de darle un fuerte like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad y estén atentos a las novedades como siempre. Les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego.